Buenas noches, bienvenidos a Historias Prohibidas. Mi nombre es Fernando Robles. El día de hoy les contaré 3 historias sobre nahuales. No te vayas porque el día de hoy no duermes. Comenzamos. Octubre, el mes más embrujado del año. Dicen que en estas fechas la actividad paranormal se intensifica, que el velo entre los vivos y los muertos se adelgaza, y que las brujas y los nahuales caminan entre nosotros. Yo no lo digo. Lo dicen las historias que voy a contarles esta noche. Así que, bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos. Historia 1. El nahual del maestro. Buenas noches. No voy a decir mi nombre ni el pueblo donde ocurrió esto para evitar problemas. Solo diré que fue en Oaxaca, hace muchos años, cuando todavía gobernaba Felipe Calderón. En ese tiempo trabajaba como maestro rural, en un programa de la SEP que mandaba profesores a comunidades donde aún no llegaba la educación básica. Nos decían que llevábamos el conocimiento a donde nunca había llegado. Y uno, con ese idealismo joven, aceptaba sin pensarlo 2 veces. Nunca imaginé que lo que viviría ahí me marcaría para siempre. Cuando llegué al lugar parecía sacado de otra época. Un poblado diminuto, de unas 40 o 50 casas dispersas, todas de adobe o madera vieja. Las calles eran de pura tierra, y apenas en el centro habían improvisado unos postes de luz, con cables flojos colgando. La escuela, si se le podía llamar así, era una sola aula de madera podrida y lámina de cartón. El piso era de tierra. Tenía pupitres viejos, una pizarra rota y una pequeña bandera que apenas se sostenía con un clavo. Los niños llegaban descalzos con ropa remendada, pero con unas ganas inmensas de aprender. Eso era lo que me motivaba cada mañana. Durante el mes y medio que estuve ahí, me hospedé con una familia junto a la escuelita. Eran 4, el padre, la madre, una hija de 17 y un niño de 9, uno de mis mejores alumnos. Al principio todo parecía tranquilo, hasta que una madrugada todo cambió. Sería la 1 de la mañana cuando empezaron los gritos. Gritos desesperados, de muchas personas a la vez. Salimos a la calle, y en la esquina varios hombres forcejeaban con algo. Pensé que era un ladrón, pero no. Estaban peleando con un cerdo enorme. Intentaban sujetarlo con sogas y palos. Entonces uno de ellos gritó: «Aquí está, señores. Aquí está el nahual. Ya lo agarramos». Yo no entendí nada. Pensé que estaban locos. Pero todos comenzaron a gritar lo mismo, furiosos, como si hubieran atrapado a un criminal. Y lo que vino después fue horrible. Comenzaron a golpear al animal con piedras y palos. Yo intenté detenerlos. Grité que era solo un cerdo. Pero nadie me escuchó. «Usted no sabe nada, maestro. Usted no entiende», me gritaban. ¿O acaso también es uno de ellos? Uno de los hombres trajo una varilla al rojo vivo y la hundió en el cuerpo del cerdo. El sonido, el olor a carne, los chillidos, fueron imposibles de soportar. El padre de la familia me sujetó del brazo y me dijo en voz baja: «No se meta, maestro, es mejor así». Amarraron al cerdo del poste de luz y lo dejaron ahí. Para que se rebelara, dijeron, y poco a poco, todos se fueron a sus casas. No dormí esa noche. Amanecía cuando volvieron los gritos. Esta vez, de sorpresa, salí corriendo, y frente al poste, ya no estaba el cerdo. Ahora había un hombre desnudo, lleno de moretones y quemaduras, las mismas marcas que le habían hecho al animal. Todos guardaban silencio. El hombre apenas respiraba. Alguien le gritó: «¿De dónde vienes?». Y con voz débil respondió: «Del pueblo vecino». Decían que era un nahual, que lo habían visto rondar la casa donde habían desaparecido 2 bebés. Lo marcaron otra vez con la varilla, y lo dejaron ir. Yo solo me senté en la mesa esa mañana sin decir una palabra. El padre de familia me dijo: «Por eso no le contamos nada cuando llegó, maestro. Ya han bajado varios nahuales, pero ya los atrapamos». Semanas después me transfirieron a otro estado. Nunca volví. Y aunque han pasado muchos años,
cada vez que alguien dice que los nahuales son puro cuento. Yo recuerdo esa madrugada. Créanme, hay cosas que no se inventan. Historia 2. La bruja de Tapachula. Hola, me llamo Mitzi. Y esto que voy a contar ocurrió hace 15 años, en Tapachula, Chiapas. Apenas había sido mamá. Mi bebé tenía 2 semanas de nacida. Y aunque había escuchado historias sobre brujas, yo no creía en nada de eso. Hasta esa noche. Llovía muy fuerte. El sonido del agua en el techo no me dejaba dormir. Mi esposo dormía en la sala. Decía que tenía miedo de aplastar a la niña. Eran las 2 de la madrugada cuando la lluvia empezó a calmarse. Y entonces escuché algo. El sonido de muchas canicas rodando por el patio, golpeando las paredes, rebotando en el piso. No eran 2 o 3, eran muchas. Luego vino otro ruido, como si arrastraran algo pesado, seguido del aleteo de un ave enorme. Los perros empezaron a llorar y ladrar desesperados, y luego los rasguños en la puerta, como si algo intentara abrirla. Intenté encender la luz, pero no funcionó. El foco parpadeó 2 veces y se apagó. Grité el nombre de mi esposo, pero no me escuchó. Detrás de la cortina se veía una sombra, una silueta alargada, con alas que movían el aire como si fueran de hierro. Recé aunque ni las palabras me salían, hasta que escuché cómo esa cosa se elevaba. Vi la sombra sobre el techo. Era del tamaño de un humano. No tenía pico, y sus garras parecían pies. Se movía sobre la loza, saltando, gruñendo, como un animal que no era animal. Cuando mi esposo entró corriendo al cuarto, estaba pálido. Apenas podía hablar. Me abrazó y me dijo: era una bruja. Vino por la niña. Al amanecer salimos al patio. En el suelo había marcas negras y plumas grandes, oscuras. Los vecinos también escucharon los perros y mis gritos. Pero nadie se atrevió a salir. Desde esa noche, mi esposo deja tijeras abiertas en las ventanas y una cruz de palmas detrás de la puerta. Dicen que eso las mantiene lejos. Han pasado 15 años y mi hija ya es adolescente. Pero yo sigo durmiendo con unas tijeras en la ventana, por si acaso. Historia 3. El hombre de las patas de chivo. La siguiente historia ocurrió en 1992, en un pequeño pueblo cerca de Chignautla, México, un lugar donde todos se conocen, y donde el silencio de la noche pesa más que el aire. Un día, sin que nadie supiera cómo, llegó un hombre desconocido. Construyó una casa grande, sin ventanas, solo lámina, madera y una puerta gruesa. Nunca hablaba con nadie, no tenía amigos ni familia, y cada atardecer regresaba con la ropa llena de tierra, como si hubiera estado escarbando. Los perros no le ladraban, solo lo miraban y bajaban las orejas. Mi madre fue la primera en verlo. Una madrugada de octubre, los aullidos la despertaron. Se asomó por la ventana y vio al hombre salir de su casa, pero sus piernas no eran humanas. Eran de chivo, cubiertas de pelo oscuro, delgadas, terminadas en pezuñas. Mi madre casi se desmaya. Corrió a despertar a mi abuela, pero ella no le creyó. Días después volvió a verlo. Esta vez, vio salir de su casa un chivo enorme, de mirada roja, que caminaba en 2 patas. Desde entonces comenzaron a desaparecer animales. Perros, gallinas, cerdos, todos aparecían secos, sin sangre. El pueblo entero tenía miedo. Hasta que el delegado convocó una reunión. Mi madre se levantó y contó todo lo que había visto. Mi abuela la apoyó. Y entonces todos comenzaron a hablar. Unos decían que habían visto un hombre corriendo en 4 patas. Otros, que un chivo enorme cruzaba la carretera de madrugada. La gente, entre miedo y rabia, tomó machetes, palos y antorchas. Fueron a la casa de aquel hombre. Derribaron la puerta. Y adentro no había nada, solo un hoyo enorme en el suelo. Cuando lo alumbraron, vieron cuerpos de animales secos, sin sangre, amontonados unos sobre otros. Esa misma noche taparon el hoyo. Quemaron la casa
y nunca más se volvió a ver al hombre. Con el tiempo la hierba cubrió el terreno. Pero mi madre siempre dice que en las noches de octubre aún se escuchan pasos, como de un chivo caminando en dos patas. Cierre. Estas historias, contadas por voces de pueblos distintos, tienen algo en común: el miedo que habita donde la razón no llega. Porque tal vez lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que creemos imposible. Yo soy Nombre del Narrador, y esto fue Nahuales y Brujas. Hasta la próxima. Si es que logran dormir esta noche.